Saludos para todos ustedes, saludos a mis amigos, compañeros, a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, por parte de su amigo Edinson Valencia. Una vez estamos aquí para compartir con todos y cada uno de ustedes un tema más que espero les guste, espero les ayude, espero genere grandes inquietudes. Saludamos pues de hecho a la persona que se ha acercado para acompañarnos el día de hoy aquí en directo. Y damos el saludo también a todos y cada uno de ustedes quienes empiezan a conectar en este preciso momento. Brindamos un saludo de verdad con todo el cariño, anhelando al máximo que esta conferencia que vamos a desarrollar el día de hoy llegue, llene, ayude a cada uno de ustedes en el campo de la medicina, en el campo de la sanación, en el campo de la curación, en realmente proyectarnos a un muy buen pensamiento, a una línea de verdad que nos entrelace con todo ese campo universal que tiene esas gracias, que tienen esa medicina, que contienen esas ayudas de beneficios para cada uno de nosotros, que realmente es lo que buscamos. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta tarde, en esta noche, anhelando de verdad que podamos extraer los mejores recursos de esta conferencia, que a ustedes les pueda servir, les pueda ayudar. Anhelo que traten al máximo de compartir este directo, ya que el objetivo de esta conferencia es poder contribuir, poder compartir, poder ayudar a muchos de ustedes. Y por parte de un servidor Edinson Valencia, en este campo de las medicinas naturales, de las medicinas holísticas, de las medicinas energéticas, vamos a tratar al máximo de poder brindarles a ustedes lo mejor de lo mejor. Y espero pues de hecho sus comentarios, espero sus preguntas, espero sus inquietudes en el transcurso de la conferencia. Trataremos de contestar lo mejor posible. Sé que van a haber muchas preguntas, sin embargo, trataremos de contestar lo máximo en relación a todas las inquietudes. Trataremos de compartir fórmulas, orientaciones que a ustedes les van a servir. ¿Y saben por qué? Porque esta conferencia la vamos a dividir en 7 puntos, ¿verdad? 7 puntos que van todos exclusivamente, como decía el título que les entregué a ustedes como invitación, como decía el título que les compartí a cada uno de ustedes: cúrese usted mismo, ¿verdad? Y límpiese energéticamente. Esto va, pues, de hecho, con todo el gusto y con todo el corazón a quienes les pueda servir, y espero de verdad, mis amigos, que a ustedes les ayude y les sirva en gran manera. Así que, fíjense en algo tan interesante. Nosotros, los seres humanos, somos un ser extraordinario. Los seres humanos tenemos todo a la mano. Lastimosamente, nos hemos olvidado de lo que tenemos, nos hemos olvidado para qué somos buenos, nos hemos olvidado de todas las ayudas, de todas las ventajas que podemos facilitar para nuestra propia vida, y nos hemos olvidado de la madre naturaleza, nos hemos olvidado de todos los misterios, nos hemos olvidado de todas las ayudas que se nos ha brindado, que se nos brinda en estos momentos y que siempre han estado ahí. Lastimosamente, hoy en día es fundamental que volvamos a hacer conciencia. Hoy en día es necesario que volvamos a hacer reflexiones, que volvamos a analizar en relación a nuestra vida, que hagamos conciencia de nuestro cuerpo, que hagamos conciencia de nuestra mente, de nuestras emociones, de lo que somos como personas, para poder lograr de esta manera la sanación, la curación a los problemas de salud que cualquiera de nosotros puede estar aquejando, y que se hace necesario curarlos, sanarlos, para tener una vida más plena, para tener una vida mucho mejor, ¿verdad? Así que antes de iniciar, le damos el saludo por aquí a Norma Sepúlveda, que nos saluda desde Monterrey, desde México. Bienvenida a nuestra compañera Norma. Saludamos a Alejandra Martínez, que también se conecta en la tarde de hoy. Saludamos a Onevelio Antonio. Bienvenido a Onevelio, gracias por conectarte. Y tenemos por aquí a Alondra, dice Duarte. Dice muy buenas tardes a todos, bienvenida, y qué bueno que ustedes se están conectando, qué bueno que ustedes se unen para esta conferencia.
Vamos a estar atentos a sus preguntas en su momento. Y como les decía, ya sin más preámbulos, vamos a aprovechar el tiempo al máximo, vamos a comenzar ya de lleno en el desarrollo de esta conferencia y espero de verdad les llegue al corazón de ustedes, les llegue a la conciencia de ustedes, les ayude en su camino como terapeutas, como sanadores, les ayude en las labores que ustedes hacen como personas al servicio de los demás y les abra un panorama mucho más amplio de conocimientos en relación a la medicina. Vamos, les decía, a desarrollar 7 puntos y estos puntos yo creo que nos va a faltar es tiempo, ¿verdad? Porque el primer punto de esta conferencia se titula algo muy interesante, miren ustedes, se titula de la siguiente manera: cuando nosotros queremos fijar la atención, ¿verdad? Fijar la atención es conocerse a sí mismo. Entonces, el primer punto es, fije la atención y conózcase, ¿verdad? Si usted se quiere conocer a sí mismo, tiene que fijar la atención. Todos nosotros somos terapeutas sanadores, buscamos con penetración, con las ciencias de curación, medicinas alternativas, con el campo holístico, con la medicina cuántica. Y en estos momentos la ciencia cuántica dice, cuando fijas la atención, cuando colocas la mirada sobre algo, cuando te llama la atención cualquier patrón, cualquier fórmula, cualquier lugar, cualquier acción de tu vida, ¿verdad? Donde te mueves, donde trabajas, cuando fijas la atención en tus labores como terapeuta, como sanador, en ese preciso momento, al fijar la atención, entramos a conocer ciertos movimientos que antes no los estábamos viendo. Fijar la atención es hacer un campo de conexión con el mundo cuántico, es hacer un campo de entrelazamiento con las partículas y permitir que lo que está hecho en ondas se torne en partícula. Y cuando la partícula es observada, entonces todo el mundo o todo ese campo cuántico, toda esa formación que está hecho pues de partículas, se fija a un instante, a un momento, a un aquí y ahora, y entonces cuando esto sucede, nosotros podemos hacer un estudio, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Cuando tenemos un paciente, ese paciente, si lo observamos fijamente, es como si todo su campo cuántico energético toroidal se quedara a mi merced, a mi capacidad de observación, de autoanálisis, para poder detectar cuál es su problema. Si el problema de salud del paciente es emocional, es mental, es energético, si es orgánico, si es de algún sistema, si está relacionado con alguna contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad del primer punto para poder lograr eso que se llama curarse a sí mismo es conózcase a sí mismo y fije la atención. Si yo fijo la atención en lo que hago, si fijo la atención en mis metas, en mis propósitos, en lo que quiero alcanzar, esas ondas de partículas se fijan en una partícula o se fijan en un solo canal de observación o de análisis. Y mis capacidades van a incrementarse, ¿verdad? Entonces, un paciente cuando quiere sanarse, cuando se quiera curar a sí mismo, tiene que fijar la atención en el problema que lo está aturdiendo, en el problema de salud que quiere sanar, que quiere curar. Y me explico nuevamente, un paciente no se puede curar mientras su mente esté en otras partes, preocupado en otras cosas, gastando su energía mental en otro tipo de comportamientos, de actitudes, y no fije la atención en lo que realmente quiere curar. ¿Y saben por qué? Porque si una persona quiere curarse, tiene que mirar dónde es que debe curar, a dónde debe enviar la energía, cómo debe proyectar esa energía, debe sentir la necesidad de curar ese problema, pero tiene que fijar la atención allá. Si yo tengo un problema de salud, sea en el colon, sea gástrico, sea en la cabeza, sea en la garganta, sea del corazón, de la próstata, en cualquier lugar, en una extremidad, la persona tiene que fijar la atención en ese lugar. No para estarse golpeando, no para estarse quejando del dolor que tiene ahí, sino para poder hacer conciencia del problema de salud que tiene en ese lugar y poder enviar la energía de la sanación allá.
poder enviar la energía de la curación, pedir de que todas esas células madres, que toda esa intención, que toda esa energía, que toda esa medicina que se está tomando, que el tratamiento que está realizando, llegue a ese lugar para que sea curado y sea sanado. Por eso esto es fundamental verlo también desde otro ángulo. Cuando a una persona le pegan en un lugar de su cuerpo, le generan una herida o le dieron, pues de hecho, un golpe, ustedes se dan cuenta que queda esa área lesionada, queda afectada. O por ejemplo, una persona va por la calle, ¿verdad? Y viene una bala perdida, se incrustó en el cuerpo de la persona, se metió dentro de una pierna y esa persona únicamente siente es un candelazo, un ardor, sintió un medio dolor y no más. Y la persona sigue caminando. Pero en el momento que otra persona le dice, Julano, ya se miró la pierna, está sangrando, mire, está sangrando, corra para el hospital, usted algo le pasó. Y cuando la persona fija la mirada en la pierna y se ve lleno de sangre, entonces en ese momento se llena de terror, le da susto, le da miedo, ¿verdad? No sabe qué hacer, quiere salir corriendo, quiere irse para el hospital, pero fue porque fijó la atención en la herida que está sangrando. Y si esto sucede cuando uno fija la atención, es cuando nosotros fijamos y ponemos ese mundo cuántico en observación. Por eso les digo, una de las claves fundamentales para uno buscar la sanación es enviarle la energía al punto afectado, irradiarle la energía con imposición de manos, irradiarle la energía con el pensamiento, con la intención, colocar la medicina, colocar la terapia y ponerla con toda la fuerza hacia ese punto. Eso es conocerse y fijar la atención para la curación, que esto realmente los terapeutas lo saben de una forma bastante amplia. Ahora, después de analizar este primer punto, que es conocerse a sí mismo y fijar la atención, porque es que si yo conozco el cuerpo, tengo que tratar también de conocerme a mí mismo, ¿verdad? Y si yo trato de conocerme a mí mismo, me doy cuenta que dentro de mi vida particular se mueven muchas cosas desde el aspecto psicológico, mental, emocional, psíquico, ¿verdad? Espiritual, físico, y debo tratar de conocerme a mí mismo para poder tratar de conocer mi constitución anatómica, estudiarme a mí mismo, tratar de analizarme a mí mismo, tratar de sentir cómo mi cuerpo trabaja, cómo es el mecanismo de mi cuerpo, para poder trabajar en el desarrollo de una curación. Cuando una persona no se trata de conocer a sí mismo, pues es muy difícil que pueda llegar a conocer a los demás. Sin embargo, nosotros cometemos un error de decir, es que yo a usted lo conozco como la palma de la mano, yo a usted lo conozco desde que era un bebecito y yo sé cómo es usted, yo lo he tratado a usted y yo sé de sus mañas. Sin embargo, tengan en cuenta ustedes que es eso, mañas, costumbres, hábitos que uno conoce de las demás personas, mas no lo conoce, ¿verdad? Como tiene que ser. Ya que si uno no se conoce a sí mismo, ¿cómo puede llegar a conocer a otros? Cuando uno no fija la atención en sí mismo, a través de esa observación, autoobservación, de conocer realmente la vida de uno en todos los planos, es muy difícil conocer a otros. Cuando tú dices, es que yo conozco a Julano como la palma de la mano, entonces yo los invito a ustedes. ¿Cuántos montes hay en la palma de la mano? ¿Cuántas líneas? ¿Cuántos símbolos enigmáticos hay en la palma de la mano de una persona? ¿Cuántas señales extraordinarias o señales nefastas aparecen en la palma de la mano de una persona? Conocemos la piel, la dermis, epidermis, conocemos la zona celular, tejidos, conocemos el sistema nervioso circulatorio y más allá podemos conocer las moléculas, los átomos que conforman la palma de la mano de una persona. Imposible, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, te conozco como la palma de la mano, estamos perfectamente equivocados. Ahora fíjense ustedes esto, después de analizar que es fundamental que uno se conozca, se estudie a sí mismo para poder saber cómo funciona la parte digestiva, la parte urinaria, su circulación, su temperatura, cómo se activa, cómo se apaga su sistema nervioso, cómo es tu proceso de alimentación, tu drenaje,
cómo te sientes en el ritmo cardíaco, cómo es tu sueño, cómo es tu estado de ánimo, que es conocerse a sí mismo, más fijar la atención en lo que haces. Entonces, después de ver este campo de estudio, pasemos al siguiente punto, o sea, el punto número 2. Y el punto número 2 tiene que ver con la parte emocional, ¿verdad? Las emociones, las impresiones y la enfermedad. La mayor parte de los seres humanos estamos siendo bombardeados a cada instante, a cada momento, por impresiones. Y las impresiones chocan y golpean constantemente nuestros sentidos de percepción. Cada impresión, dependiendo del tipo de impresión que recibimos, genera ciertas emociones. Y esas emociones se convierten en ciertos sentimientos profundos. Y esos sentimientos se convierten en ciertas enfermedades. Por eso es que hoy en día la medicina está aceptando de que los problemas de salud que el ser humano padece son emociones, son sentimientos, son situaciones que lo bloquean, que lo afectan sistemáticamente, energéticamente, vibracionalmente, espiritualmente. Y esto ya es una realidad. Entonces, veamos un ejemplo. Si la impresión entra por la vista, por lo que tú ves, esa impresión golpea, ¿verdad? El sentimiento, la emoción de la persona. Si la impresión es auditiva, si es olfativa, si es gustativa o entra por el tacto. Pero cualquiera de estas emociones generan un impacto en el centro emocional de nosotros, que es el corazón. Y el corazón, al sentirse golpeado por una impresión, por dos impresiones, tres impresiones que se repiten, entonces vamos generando una bola energética que va generando, pues de hecho, una tensión, ¿verdad? Emocionalmente dentro de la persona, en cualquiera de nosotros. Si a uno todos los días le están diciendo, es que usted es un cobarde, es que usted no puede, es que usted es un incapaz, es que usted es un miedoso, pues lo que pasa es que usted es un irresponsable, usted no es capaz, usted no puede, ¿verdad? Y que a todos le están diciendo eso, ese tipo de impresiones auditivas, ¿verdad? Y visuales, porque veo a la persona, entonces ese tipo de emoción va generando dentro de mí una energía tan terrible que yo mismo me voy bloqueando a sí mismo porque digo, es que no soy capaz, eso es imposible para mí, esto es difícil para mí, no puedo hacerlo, ¿verdad? Yo realmente nací y no sé si realmente mi vida va a progresar de esta manera porque todo el mundo me dice que soy incapaz. Cuando una persona está recibiendo impresiones y le dicen, es que usted es muy feo, es que realmente usted nació un poquito feíto, un poquito horrible, yo creo que usted nunca va a tener oportunidad en la vida de conseguir un buen amor de una persona que lo ame, lo quiera, que lo acompañe, que le sea fiel, que lo ayude, porque es que realmente usted es muy feíto. Y esa persona crece con esas impresiones, con eso en su mente, pensando siempre de que es feo, de que nunca va a tener la oportunidad de tener una persona a su lado, de que nunca va a tener la oportunidad de formar un hogar, una familia, de tener unos hijos. ¿Por qué? Porque se considera feo, se considera una persona que no tiene gracia, ¿verdad? Para conquistar el sexo opuesto. Cuando una persona a todo el momento está recibiendo impresiones que en su casa vio que siempre se quejaban de que eran fracasados, de que siempre les iba mal, de que los negocios no progresaban, de que todo se perdía, de que vivían en la inmunda y todos decían que eran pobres y que eran fracasados y que no tenían derecho a progresar, que no tenían derecho a salir adelante. Todas esas impresiones que ingresaron por el oído, por la vista, y físicamente por el tacto, porque dice, yo nunca cogí dinero, yo nunca pude tener recursos, siempre viví en la inmunda, en la difícil, y yo creo que por eso es que me va como me va, porque mi papá le iba así, a mis tíos les iba así, y pues yo también crecí en ese ambiente y nunca he visto progreso alguno. Entonces, ¿qué ocurre? Todas esas impresiones del tacto, el oído, el olfato, el gusto, ¿verdad? Se han improntado en el cerebro de nosotros,
se han quedado ahí en ese sistema de neuronas que se llama el hipocampo, como memoria a corto y largo plazo, se ha quedado como información en las amígdalas cerebrales, como miedo, como terror, ¿verdad? Como esa incapacidad de salir adelante, de que no puede. Y súmele toda la información que está en el subconsciente de la persona, dentro de esos diferentes niveles donde se mueven una cantidad de elementos que se conocen como defectos, vicios, manías, costumbres, ¿verdad? Cosas oscuras que no permiten que la persona pueda ver más allá. Entonces, por eso es que las impresiones que no transformamos se van a convertir en emociones, y esas emociones negativas se vuelven sentimientos muy profundos, y esos sentimientos muy profundos se convierten en enfermedad. ¿Cuánto tiempo se necesita para que se cristalice una enfermedad? Yo sé que ustedes saben la respuesta y me gustaría que escriban y vamos a contestarles dentro de un momento. Una enfermedad puede durar en desarrollarse, ¿verdad? 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. O sea, ¿cuántas emociones tienen que estar chocando a diario nuestros sistemas, nuestra mente, para formar, pues de hecho, emociones, y esas emociones culminar en enfermedades? Demasiadas. Una persona que todos los días está repitiendo ira, rabia, violencia, grito, impaciencia, pelea por todo, grita por todo, se vuelve histérica, se vuelve una persona terrible que no puede controlarse a sí misma, pues esa persona en unos 2, 3 años va a tener unos problemas gástricos severos, va a tener unos problemas de migraña severos, va a tener problemas con el insomnio, con problemas de falta de alegría. Una persona que a todo el momento se deja llevar de la tristeza, de la melancolía, de la depresión, pues tarde que temprano va a culminar con un problema broncorrespiratorio bastante complejo. Una persona que no es capaz de enfrentar la vida, de enfrentar las pruebas de la vida, las circunstancias de la vida, que no es capaz de luchar para salir adelante y que se deja llevar de la cobardía que lleva dentro, esa persona tarde que temprano termina afectándole sus articulaciones, afectando sus riñones, sus vejiga, afectando su sistema digestivo. Una persona que no controla sus mentes, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus ansiedades, su mente que vive a toda hora queme y queme energía, esa persona es de las que se les cae el cabello por cantidad, esa persona es de la que sufre de migrañas, cefaleas y puede terminar con un tumor en la cabeza, etcétera, etcétera. Y pongámosle de ahí para allá todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, con el sistema de glándulas, con la fibromialgia, con los problemas musculares, con los problemas relacionados a la piel, con los problemas relacionados a la garganta, al corazón, al colon, a la próstata y la sexualidad. Son demasiadas las partes que podríamos unir a esto en relación a los problemas relacionados con el impacto, ¿verdad? Con el shock, que son impresiones con las emociones que se repiten y se repiten y se siguen viviendo y se siguen alimentando y culminan con la enfermedad. Culminamos con el dolor, la inflamación, la tensión, culminamos con un posible cáncer, una posible disfunción, un problema crónico degenerativo, pero el origen de esto viene desde tu niñez, adolescencia, desde tu etapa de juventud, en algún momento de tu edad madura y ahorita en la vejez, una cantidad de patologías que se están viviendo tienen un origen antiguo, ¿verdad? De hace muchos años. A la diferencia de una persona que sabe que el alcohol le hace daño, pero todos los días toma alcohol. Entonces, ojo con la cirrosis, con la gastritis, con las úlceras, etcétera. Una persona que está consumiendo todo el tabaco y algún tipo de alucinógeno, pues ustedes saben que va a terminar con un problema broncopulmonar severo, con un problema relacionado con arterias, con venas, con circulación, con el corazón y con deficiencias del cerebro, ¿verdad?
Así que una cosa es un vicio, una costumbre, una manía de todos los días, y otra cosa son las impresiones y emociones que una persona vive. Tarde que temprano materializa en tal o cual enfermedad en el cuerpo humano, en tal o cual sistema, en tal o cual órgano, en tal o en cual extremidad del cuerpo, afectando las capacidades cognitivas, extrasensoriales, energéticas, vibracionales del cuerpo humano y de los cuerpos energéticos de esa persona. Dentro de ellos, pues el cuerpo vital, ¿no? El doble etérico, que es el que se disfunciona, que es el que se debilita, y la enfermedad se va a manifestar físicamente sí o sí en cualquier momento de la vida de esa persona. Así que tengamos en cuenta esto, porque esto es fundamental dentro del desarrollo de cualquier patología. Todo entra por impresiones, emociones, sentimientos profundos y culmina en la enfermedad, ¿ok? O sea, que ahí entendemos a los grandes sabios cuando dicen, la enfermedad no es nada, ¿verdad? No es nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el origen son las impresiones y las emociones. Todo depende del terreno para que se desarrolle una enfermedad. Y si el terreno no está apto, no hay enfermedad. Pero si el terreno se pone apto, que es un cuerpo apto para recibir una enfermedad, todo ha dependido de unas emociones que hemos nosotros recogido, anidado, emociones profundas, emociones guardadas que a la larga se convirtieron en enfermedades que hoy se están sufriendo. Bien, así que bueno, vamos continuando, síganme ustedes la idea porque ahora vamos a entrar a otro campo. Si todo comienza conociéndose a sí mismo, fije la atención para no enfermar y conocerse en su cuerpo, conocer quién es, de dónde viene, para dónde va y cuál es el objetivo realmente de uno como persona, como ser humano, para vivir sano, para vivir bien. Hay que entenderlo desde las emociones para poder contrarrestar la enfermedad o cualquier otro tipo de patología. O sea, hay que liberar las emociones para que el cuerpo no enferme, ¿verdad? Esto está claro. Ahora analicemos algo. Dentro del campo de las medicinas hay variedades de medicinas y aquí es algo interesantísimo, algo muy interesante para que lo tengamos en cuenta. Existen varias clases de medicinas. Una medicina es la medicina ancestral. Dos, es la medicina, diríamos, alternativas. Tres, medicina natural. Cuarto, se formó la medicina alópata. Y quinto, existe una medicina que se llama medicina gnóstica. Y yo quiero que ustedes analicen y vean esto. La primera medicina, que se llama medicina ancestral, es una medicina antiquísima. Y este tipo de medicinas son reconocidas desde la antigüedad. Si ustedes han estudiado en algún momento medicina védica, se dan cuenta la relación de esta medicina con los 4 elementos de la naturaleza y con un quinto dentro del cuerpo del ser humano. Medicinas que se han conocido desde la antigüedad por los Vedas hindúes, que ellos con su medicina trataban a los enfermos desde la parte energética, desde la parte emocional y la parte física. Fíjense que yéndonos un poquitico de la India hacia arriba a las montañas, tenemos la medicina tibetana y estos maestros médicos, con todos sus mandalas y con toda su sabiduría, trataban y todavía lo hacen, curan a los enfermos con osmoterapia o medicina del olor, medicina esencias, medicina naturales. Tratan a los enfermos con fórmulas antiguas, utilizando ciertos procedimientos mántricos, energéticos, utilizando ciertas hierbas, ciertas pócimas extraordinarias con las cuales sanan y han curado a los enfermos durante cientos y cientos de años, por allá en esas montañas antiguas, ¿verdad? En los Himalayas, por allá en el Tíbet. Y si ustedes se trasladan un poquitico hacia lo que es Egipto, los antiguos egipcios trataban en ciertos consultorios médicos o en ciertos templos
o podríamos decir templos de curación, santuarios de curación. Trataban a los enfermos con ciertas compresas, les colocaban ciertas esencias, colocaban ciertos manejos ritualísticos, mántricos, con elementales, con la madre tierra, con el agua, el fuego, el agua, y de esa forma sanaban y curaban a los enfermos en esos lugares, ¿verdad? Aquellas memorias todavía existen de cómo ellos desarrollaron un paquete de numerosas plantas y con esas plantas trabajaban a la parte elemental para sanar a los enfermos. Y no solo los egipcios lo realizaban, sino también lo hicieron los tibetanos y la antigua medicina védica hindú. Ellos conocían estos misterios. Algo así como utilizaban, por ejemplo, aquí en estas tierras de Colombia, del Perú, de México, así como ellos utilizaban la metalurgia para moldear el oro y dar formas con sus propias manos, moldeaban el oro, ¿verdad? El oro se volvía como una arcilla y pues la ciencia, la antropología, etcétera, ellos nunca van a aceptar de que esos indios, con su sabiduría, utilizaban los elementales del oro y pedían a esos elementales de la madre tierra que se comportaran como una arcilla en forma líquida para poder moldear en forma metalúrgica esos metales y darle la forma que ellos le daban sin necesidad de dañar el oro, ¿verdad? Así sucede con medicinas ancestrales. Esas medicinas ancestrales han sido utilizadas desde la antigüedad y esas culturas las utilizaban para sanar a sus enfermos. Por eso, toda la sabiduría egipcia, dentro de su profundidad, se habla de la parte médica, ¿verdad? De la parte médica. Y conocían ampliamente estos misterios para sanar a los enfermos. Si ustedes se trasladan hacia Grecia, se dan cuenta que allá surge un gran médico llamado Hipócrates. Y Hipócrates, muy conectado con Esculapio o Esclapio, y luego desde Hipócrates, con toda una cantidad de sabiduría y conocimiento, con sus humores, ¿verdad? Y con todo lo que dejó para que cada persona se curase a sí mismo, hablando de que la medicina es tu alimento y tu alimento es tu propia medicina, y que no hay enfermos, sino, o perdón, él decía, no hay enfermedad sino enfermos. Y desde allá vienen, pues de hecho, grandes palabras de este sabio, de este gran médico, cuando hablaba de los humores y cuando hablaba pues de los tipos de personas vinculados a ciertos humores que cada persona lleva dentro de sí mismo, y estos humores se relacionan con los elementos, etcétera, etcétera. Y todo esto es una sabiduría de conocimiento médico para que nosotros podamos hacer conciencia de que realmente los médicos antiguos, médicos ancestrales, siempre buscaban sanar al cuerpo, el alma, y en este campo, entre el cuerpo y el alma, está la mente y están las emociones, y por ende está la parte vital o dobletérica. Por eso utilizaban esencias, aromas, ungüentos, compresas con ciertos aromas, utilizaban ciertos sahumerios especiales, utilizaban ciertos elementales, utilizaban ciertos lugares sagrados donde introducían a los pacientes. Muchos años después, a este tipo de medicina, pues desde la parte ancestral, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos allá en México a los mexicanos desde el punto de vista de los incas y los mayas, porque ellos también fueron poseedores de una medicina ancestral antigua, ¿verdad? Y desde los mayas y los aztecas, pues tenemos por el Perú los incas, y luego tenemos allá la medicina ancestral de los bolivianos, ¿verdad? Que tienen una medicina, tienen un baúl de plantas antiguo, extraordinario, por Bolivia y Perú. Y luego si ustedes miran hacia lo que es Guatemala, Honduras, etcétera, esa línea que hay por esa zona, todo eso está relacionado con medicinas ancestrales muy antiguas. Y de ahí se viene, por ejemplo, hacia esta zona de Colombia con la época chicha o nuestros antepasados aquí en Colombia. Y hay un
conocimiento muy vasto sobre la medicina hecha en plantas, medicinas ancestrales, medicinas que utilizaban para muchos problemas de salud y que de ahí, de todo ese baúl de conocimientos médicos, vino a apoderarse posteriormente lo que sería la medicina natural. Se vino a desarrollar la medicina natural y yo quiero que ustedes hagan sus preguntas porque miren, hay muchas personas que piensan que medicina natural es un frasco con un jarabe adentro, con un producto adentro. Entonces decimos, esto es medicina natural. Y en cierto grado tiene razón. Pero tengan en cuenta ustedes que medicina natural, como dice la palabra natural, es porque la naturaleza se cura a sí misma, ¿verdad? Y si la naturaleza se cura a sí misma, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo mismo de nosotros, nuestro propio cuerpo, busca curarse. ¿Cuántas veces hemos sentido un dolor de cabeza y el cuerpo busca un relax, un descanso? Acuéstese, ¿verdad? Y después de que te acuestas durante un rato, se te pasa el dolor. ¿Cuántas veces hemos sentido una molestia gástrica y el cuerpo te dice, no coma? Entonces tú no comes alimento, te quedas quieto y duras toda la mañana sin comer y se te pasa el empacho digestivo, ¿verdad? Se te pasa la molestia digestiva. ¿Cuántas veces has tenido un problema relacionado con la espalda, un problema relacionado con la parte urinaria y te dice el cuerpo, bebe más agua? Y te pones a beber más agua y se te quita el problema. ¿Cuántas veces te ha cogido un dolor en una extremidad que no lo puedes mover o en una pierna? Y el mismo cuerpo te dice, pásate la mano, sóbate con tus manos y descansa. Y después de 2-3 horas el dolor se desapareció. O sea, esto es comprobable, ¿verdad? La naturaleza se cura a sí misma. ¿Cuántas veces hemos visto un perro que tiene calor gástrico y el perro busca meterse en un lugar frío? Y él se bota de panza para descargar la temperatura gástrica y poder descansar. Y mientras eso sucede, el perro no come alimentos. ¿Han visto ustedes eso? ¿Han visto ustedes que un perro se purga a sí mismo? Y también han visto ustedes que cuando un bebé, un niño, tiene problemas de empacho, tiene inflamado el estómago, tiene reflujo, el niño no recibe alimento, porque la naturaleza le está diciendo quédese quieto, no coma nada para que pueda curar y sanar este problema. Le da una diarrea, le da una fiebre y luego pasa, porque es la forma de depurarlo, de limpiarlo y darle el descanso para que el cuerpo vuelva nuevamente a activarse naturalmente. Pero ¿qué hace el padre de familia? Arranca a meterle comida al niño y métale cucharadas. Pero es que usted no come, pero ¿cómo es que no ha comido? ¿Por qué no come? Y el niño no le recibe y el niño escupe la comida y resulta que la mamá métale a la fuerza la cucharada y ese niño con el estómago grande y luego comienza a vomitar. Y el padre no entiende que la naturaleza busca sanar la naturaleza. Eso se llama medicina natural. Eso se llama medicina natural. O sea, la misma naturaleza curando a la naturaleza. Ahora, luego de analizar la medicina natural, la medicina alternativa, fíjense ustedes que alternativos son muchas medicinas. ¿Cuáles son esas medicinas alternativas? Pues todo lo que ustedes ven hoy en día como por ciertos productos, ¿verdad? Ciertos tratamientos holísticos, ciertas formas de tratar el cuerpo, de curar el cuerpo, de darle medicina al cuerpo, ciertas terapias con las cuales se estimulan el cuerpo, se tocan puntos del cuerpo, se aplican ciertas agujas, se tocan ciertos puntos reflexológicos, se ponen ciertos imanes en el cuerpo, se pasan ciertas temperaturas, etcétera, etcétera. Todo esto son medicinas alternativas que son parte de un compendio holístico que ayuda a la curación y sanación de nuestros problemas de salud. Así que debemos hacer una diferenciación entre medicinas ancestrales, medicinas holísticas, medicinas alternativas, naturales y la medicina alópata en estos momentos. Mucha gente le llama a la medicina alópata que es que medicina alternativa.
Hagamos una diferencia. Una cosa es la medicina alópata, la medicina de farmacia, la medicina de laboratorio, la medicina química, con la medicina que es alternativa o natural. La gente confunde este tipo de medicina con la medicina que estamos hablando. Las medicinas naturales y ancestrales tienen miles de años. La medicina alópata tiene unos 250 años, creo yo, ¿verdad? 250 años, que ha venido en desarrollo hasta nuestros días. Y esta medicina hoy en día hay que saberla aprovechar cuando lo necesitamos. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta todos en esta noche. ¿Y saben por qué? Porque resulta que si tú necesitas una medicina de farmacia corriendo, úsala, cómprala para ese momento, un cólico, un problema de diarrea, una situación compleja con un dolor de cabeza y que no te lo aguantas, pues tienes que pararlo. Si tú necesitas sacarte una radiografía, una ecografía, una resonancia, un TAC, si tú necesitas sacarte un estudio radiológico, si necesitas sacarte un estudio químico, ¿verdad? Si toca ir a mirar qué está pasando, pues sácalo, porque para eso es la medicina alópata con toda su ciencia y sabiduría en estos momentos. Alguien me decía, es que yo de la medicina alópata no me tomo ni una pasta, no acepto nada de la medicina alópata, yo soy naturista. Pues le digo que está perfectamente equivocado, porque llegará el día donde usted tiene que necesitar de un estudio de laboratorio, una resonancia, ecografía, un TAC, vas a necesitar un estudio radiológico y vas a tener que quedarte en silencio por las palabras que estás diciendo ahora de que esa medicina no la utilizas para nada. ¿Por qué? Porque no es natural. Así que tenemos que ser muy equilibrados porque todo es parte dentro de la evolución y todo es parte dentro de las diferentes medicinas que les estoy tratando de compartir. Ahora, concluyo en un par de minutos sobre la medicina gnóstica. Ustedes saben que existe una medicina energética que trabaja por medio de elementoterapia. Y la medicina que trabaja por medio de elementoterapia se llama medicina gnóstica, que utiliza los elementales de las plantas para sanar a los enfermos a distancia. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que pueden coger en sus manos para un problema de salud, pónganle ustedes X, no sé, un problema relacionado a nivel sistémico, un problema relacionado con algún proceso degenerativo, con alguna situación compleja de salud que esté sufriendo un paciente y que lo queramos ayudar? Tú puedes tener las plantas en la mano y puedes aprender el funcionalismo de cómo ordenar a esos elementales, que son los elementales de las plantas, para que se trasladen donde está el enfermo y lo sanen y lo curen y lo traten mientras llegan las medicinas, mientras llegan los médicos, mientras llegan los que saben para que lo puedan ayudar. A eso se denomina medicina energética, medicina a distancia, medicina espiritual, ¿ok? Y esta es una técnica que utiliza la famosa medicina llamada medicina gnóstica, que la puede utilizar todo tipo de persona que tenga fe para poderse ayudar con ella. No sé si estamos teniendo ya por aquí algún tipo de inquietud, algún tipo de pregunta, me gustaría saberlo, porque el interés es que todos los que están conectados queden lo más claro posible. Cualquier duda, cualquier inquietud, la vamos a contestar, así que tienen en este momento el derecho a preguntar antes de continuar con el otro punto, porque el anhelo es ese, que ustedes hagan una diferencia entre las medicinas, y de esta diferencia, pues nosotros vamos a tomar la que mejor nos sirva en un momento dado. A ver, ¿qué hay por acá? Bueno, están los saludos. Buenas tardes para los compañeros. Están los saludos. Alondra Duarte Hernández. Sí, ¿qué? Saluda a todos. Don Juan Quintero, don Julio Durán, Laura Soto, saludan. Bienvenidos. Don José Adrián Gómez Muñoz dice, hola, ¿qué tal? Saludos, interesante tema que si puede compartir. Don Álvaro Moreno Abella, un saludo fraternal desde la localidad de Bosa. Marta Luján está conectada desde Argentina, muchos saludos para todos.
El efecto mariposa también saluda. Glenda, Maribel Solano. A todos, gracias. Antonio Clemente Mantilla desde Argentina. Leonor Bautista desde México. Glenda dice, cuando te dan la mala noticia del fallecimiento de un familiar, el golpe de la impresión en el pecho te deja en shock. La mente trata de asimilar, de digerir la noticia. Miren lo que está diciendo Glenda, y yo creo que a muchos nos ha sucedido esa impresión. La muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido es un shock, es una impresión. Yo creo que las impresiones más fuertes, el impacto, ¿verdad? Es un impacto frontal, es un impacto emocional que golpea el interior de la persona en su mente y en sus emociones. O sea, en el corazón. Y este tipo de emociones, si no se sabe manejar, va a formar un montón de problemas de salud futuros en la persona. ¿Ok? Sí. Don Luis Galindo, impresiones negativas y 100% pesimistas, estas generan miedo e inseguridad. Claro, cuántas inseguridades, cuánto pesimismo y cuánto derrotismo y cuánto temor hay en el interior de cualquiera de nosotros. Demasiado. Si nosotros no enfrentamos esos miedos, esos complejos, esos pesimismos, esos fracasos, nuestra vida será una vida de fracaso, será una vida llena de miedo. No seremos capaces de tomar decisiones, no seremos capaces de abrirnos pasos, no seremos capaces de derrumbar los muros, de derrumbar las paredes, de derrumbar esos alambrados, esos portones que nos detienen para dar grandes pasos. En este caso, pasos cuánticos o saltos cuánticos para ser grandes seres humanos, para crecer y progresar en lo que hacemos. Pero tenemos que enfrentarlo. Si no enfrentamos, nosotros no salimos adelante. Más saludos de doña María del Carmen Vargas, Fanny Quiñones, también Karina Solano desde Nicaragua, María Estela Peralta desde Argentina, John Jairo Escobar, Jacqueline Amorocho, don Mario Rovirosa también saludan. Gracias. Glenda dice, las emociones afectan la salud, sobre todo el sueño, no hay descanso y se va deteriorando el cuerpo y se queda sin energía. Sí, claro. Yo creo que los que estamos conectados hemos vivido en algún momento esto. Una emoción, un impacto. Pónganle ustedes, tienes una deuda, ¿verdad? Y la deuda es con un banco. Aparte de la deuda que tienes, tiene deudas con personas externas al banco. Y aparte, súmele usted que tienes una deuda de 2 meses de arriendo y te están pidiendo desocupar la casa. ¿Qué vas a hacer? Desesperarse. Desesperación, dolor, angustia, miedo. ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Y qué haces en el sueño, en tu cama, en tu pieza? Dar vueltas en la cama. Sí, porque eso martiriza. Claro, eso golpea. Y tú estás en la cama diciendo, ¿y cómo soluciono? ¿Y a quién más le pido? Ha abierto tantos huecos y ha cerrado con otros y ha abierto otros y está tan endeudado que no sabe para dónde coger, a quién pedirle ayuda, ¿verdad? Y ahí sí, como decía por ahí el chiste, ¿no? No aguanto más, no sé para dónde correr. Y esa es la razón, que colapsan todos los sistemas. Mire, para darle a la otra pregunta, colapsan todos los sistemas. Yo he visto, en este camino como terapeuta he visto personas con este ejemplo que les doy, que han quedado bloqueados en el cuerpo con parálisis. Y la parálisis es una parálisis cerebral que le ha bloqueado, pues de hecho, todo el cuerpo, dejándole una parálisis generalizada. Y esa persona quedar en cama y quedar a merced de que todos sus familiares sean los que lo bañen, lo recojan, le hagan todo, lo alimenten, porque la persona le dio un derrame, ¿verdad? Un derrame cerebral. Y ese derrame cerebral fue porque estaba endeudado y con muchos problemas. O sea que colapsaron los sistemas, colapsó el cerebro humano. ¿Por qué colapsó? Porque no fuimos
capaces de manejar las emociones, no fuimos capaces de manejar los sentimientos, no fuimos capaces de manejar todas esas impresiones, no fuimos capaces de manejar toda esa cantidad de ondas energéticas que llegaban a nosotros, que págueme, lo buscaban, lo llamaban, le vamos a quitar la casa, etcétera, no tiene empleo, lo echaron del empleo, tiene deudas, y la persona fue colapsando hasta que se derrumbó. Entonces miren todo el daño que puede hacer tantas impresiones y tantas emociones en un cuerpo humano. Hemos visto personas que el exceso de estrés lo tira a la cama y quedan así quietos en la cama esperando de que le den medicinita, de que le hagan masajes, y después de 2 o 3 días vuelven y se levantan otra vez y siguen el camino. Pero toda esa información